nos vamos de plano a lo que es el miembro superior, entramos a lo que es el aparato locomotor. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, rapidito, los huesos del miembro superior está formado por 32 huesos. 32 huesos. El miembro superior posee 4 segmentos. Vean acá. A ver si se ve en la pantalla. No, acá mejor. Ya. Vean acá, el miembro superior posee 4 segmentos. La cintura escapular, la región de la cintura escapular, la región del brazo, la región del antebrazo y finalmente la región de la mano. ¿Estamos claros? Cintura escapular, brazo, antebrazo y mano. ¿Correcto? 32 huesos. ¿Cómo así? En la cintura escapular hay dos huesos en la cintura escapular. ¿Cuáles? La escápula u omóplato, que se encuentra en la parte posterior y adelante en la clavícula. Escápula, también llamada omóplato, y la clavícula. Son los 2 huesos de la cintura escapular. En el brazo, un solo hueso, el húmero, o también llamado hueso braquial. En el antebrazo 2 huesos, radio y cúbito. Hasta ahí van 5 huesos. En la mano van a estar todos los demás. Si son 32 huesos y en cintura escapular, brazo y antebrazo he visto 5, pues para 32 me faltan 27. En la mano existen 27 huesos. 27 huesos, ¿correcto? Que vamos a ver en un momento. ¿Ok? Bien, en cintura escapular, entonces tenemos nosotros la escápula, el omóplato, que es el único hueso plano. El único hueso plano del miembro superior tiene forma de un triángulo invertido, como lo ven ahí claramente, tiene forma de un triangulito invertido, ¿correcto? Su cara anterior mira hacia el tórax, su cara anterior está mirando hacia las costillas y se conoce como en esa cara anterior la famosa fosa subescapular. Eso está adelante, mirando hacia las costillas. La fosa subescapular, y ahí se inserta un músculo, el músculo subescapular. La cara posterior, que sí se ve claramente acá, la cara posterior, lo que destaca es este elemento que incluso hace relieve en la piel, uno se lo palpa con facilidad. Esta estructura se conoce como la espina de la escápula. La espina de la escápula, ¿correcto? Esta espina de la escápula está en la cara posterior y va a separar la cara posterior en 2 fosas. La fosa que está por encima de la espina la conocemos como fosa supraespinosa y la que está por debajo, la fosa infraespinosa, donde se van a insertar también 2 músculos. Arriba el músculo supraespinoso y abajo el músculo infraespinoso. Bastante sencillo. ¿Ok? Bien. Asimismo, la escápula tiene 3 ángulos. Como tiene forma de un triangulito invertido, tiene 3 ángulos. Este se conoce como el ángulo superior. El ángulo superior. Este de aquí, el ángulo inferior. El ángulo inferior. Y a todos estos elementos que vemos acá se llama la extremidad, o bueno, la nomenclatura actual le dice el proceso lateral de la escápula. ¿Correcto? Muy bien. El ángulo superior, como lo he puesto ahí, el ángulo superior, ¿no? Se encuentra a nivel del segundo espacio intercostal. Entiéndase que un espacio intercostal es un espacio entre 2 costillas, ¿correcto? Segundo espacio intercostal, ¿correcto? Y a nivel de la vértebra teros, ¿ok? El ángulo inferior se encuentra a nivel del séptimo espacio intercostal y a nivel de la vértebra T7. Esto es fundamental, sobre todo cuando uno va a auscultar, va a escuchar los ruidos del tórax de un paciente. Entonces, siempre recordar que el ángulo inferior del escápulo está a nivel del séptimo espacio intercostal y también a la altura de la vértebra T7, ¿correcto? Mientras que la extremidad lateral, vamos a ver en ella 3 elementos. Si estoy mirando la cata desde atrás, lo primero que voy a ver, ¿se acuerdan? Esto es la espina de la escápula. La espina de la escápula. Vamos a observar que el extremo lateral de la espina se ensancha. El extremo lateral ensanchado de la espina de la escápula toma el nombre de acromión. Acá está escrito, acromión. Acromión es el extremo distal o lateral de la espina de la escápula que se ha ensanchado, ¿correcto? El acromión, ¿ok? Luego vamos a ver aquí, delante del acromión, la cavidad glenoidea. Y más adelante, la apófisis coracoides, ¿ok? Perfecto.
Aquí aprovecho esta imagen para mencionar también los tres elementos que he dicho. Adelante vemos aquí la apófisis coracoides, aquí vemos la cavidad glenoidea y acá vemos el acromión. ¿Ok? ¿Para qué sirven cada uno? Muy sencillo. La apófisis coracoides, voy a retroceder un segundo acá, la apófisis coracoides sirve para inserción de músculos. La apófisis coracoides sirve para inserción muscular. 3 músculos se insertan en la apófisis coracoides. ¿Cuáles son? 1. El músculo bíceps braquial, pero específicamente, como es bíceps, tiene 2 porciones, específicamente la porción corta del bíceps braquial. Segundo, otro músculo que se conoce como el músculo coracobraquial. Y tercero, otro músculo conocido, el pectoral menor. Son los 3 músculos que se insertan en la apófisis coracoides. Repito, porción corta del bíceps braquial, el coracobraquial y el músculo pectoral menor. ¿Ok? Para eso sirve la apófisis coracoides, para la inserción de esos 3 músculos. Segundo, la cavidad glenoidea. ¿La cavidad glenoidea para qué sirve? La cavidad glenoidea sirve para articularse con la cabeza del húmero, y formar la articulación del hombro, que es la articulación gleno de cavidad glenoidea, gleno-humeral, es la articulación del hombro. Y tercero, el acromión, que es el extremo lateral ensanchado de la espina de la escápula, sirve para articularse con la clavícula, formando la articulación acromioclavicular. Para eso sirven estos 3 elementos, ¿ok? Perfecto, nada más. Pasamos a la clavícula. La clavícula es un hueso largo, correcto, es un hueso largo que está en posición casi horizontal. Si lo vemos desde arriba, la clavícula, así como un palo no es, la clavícula tiene forma más o menos de una S alargada, correcto. Tiene un extremo lateral, una epífisis o extremidad lateral, correcto, y una epífisis o extremidad medial, correcto. La extremidad lateral se articula con el acromión, formando la articulación acromioclavicular que acabo de mencionar, y su extremidad medial se articula con el esternón, formando la articulación esternoclavicular. ¿Ok? Muy bien. Y entre ambas, pues la diáfisis, el cuerpo de la clavícula. ¿Ok? Algún detalle importante de mencionar de clavícula es que en su cara inferior se inserta acá un músculo que se inserta en la cara inferior de la clavícula. Se llama el músculo subclavio. ¿Ok? Bastante simple. Perfecto. El húmero es el hueso del brazo, también es un hueso largo, ¿correcto? Es un hueso largo, ¿se entiende? Tiene una epífisis, una extremidad superior o proximal, ¿no? Y una extremidad inferior o distal, extremidad o epífisis, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y entre ambos el cuerpo, la diáfisis. ¿Estamos claros? Muy bien, perfecto. En la extremidad superior del húmero, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar en primer lugar la cabeza del húmero, Debajo de la cabeza, el cuello anatómico se llama. Este cuellito que vemos acá, un surco que está debajo de la cabeza, le llamamos el cuello anatómico. Debajo del cuello anatómico, los 2 famosos tuberosidades, la tuberosidad mayor o el tubérculo mayor y el tubérculo menor. ¿Correcto? Este es el lateral, este es el tubérculo mayor. Y el medial, el interno, ese es el tubérculo menor. ¿Correcto? Clásicamente tienen un nombre. El tubérculo mayor se le conoce como el troquíter y el tubérculo menor el troquín. ¿Correcto? Muy bien. Y debajo de estos tubérculos, debajo de ellos, aparece el segundo cuello, que es el cuello quirúrgico del útero. ¿Correcto? Y entre los 2 tubérculos aparece acá este surco. Esta es la llamada corredera bicipital. O también le llaman el surco intertubercular. Entre los 2 tubérculos. ¿Estamos de acuerdo? O corredera bicipital. ¿Quedó claro? Muy bien. ¿Qué función tiene cada uno? Bastante simple. Empezamos. La cabeza del húmero tiene forma de un tercio de una esfera.
y está orientada hacia adentro, ligeramente hacia arriba y hacia atrás. Esa es su orientación. Hacia adentro, hacia arriba y ligeramente hacia atrás. ¿Ok? Esa es la orientación de la cabeza del húmero. ¿Ok? Para nosotros es muy importante para saber reducir las luxaciones de hombro. ¿Ok? Luego, debajo del... ¿Y para qué sirve? Pues se articula con la cavidad glenoidea, ya lo he dicho, ¿no? Se articula con la cavidad glenoidea de la escápula, formando la articulación del hombro, que es la articulación glenohumeral. Nada más. Luego, debajo de la cabeza del húmero tenemos el cuello anatómico. Nótese que el cuello anatómico está encima de los dos tubérculos, del tubérculo mayor y el tubérculo menor. Nada más. El cuello anatómico está debajo de la cabeza, pero está encima del tubérculo mayor y el tubérculo menor. ¿Correcto? Por lo tanto, es un referente nada más. Los tubérculos, el tubérculo mayor, o llamado clásicamente el troquíter, y el tubérculo menor, llamado clásicamente el troquín, ¿correcto? Sirven para inserción muscular, sirven para inserción de músculos. En el tubérculo mayor, o troquíter, se van a insertar 3 músculos. ¿Cuáles son? El músculo supraespinoso, el músculo infraespinoso, y el músculo redondo menor. Entonces no se olvide, en la tuberosidad mayor, tubérculo mayor o troquíter se inserta el músculo supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Correcto? Estos 3 músculos tienen una función común. Son rotadores externos del hombro. Hacen rotación del hombro para afuera. Rotadores externos o rotadores laterales de hombro. ¿Estamos de acuerdo? Por su parte, en el troquín, en el tubérculo menor, se inserta un solo músculo, el músculo subescapular. ¿Correcto? Que al contrario de los otros 3 músculos que he mencionado, el subescapular es rotador interno, hace que el hombro rote hacia adentro. Rotador interno, rotador medial. ¿Estamos claros? Entonces, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor son rotadores externos o rotadores laterales versus el subescapular, que es rotador interno, rotador medial. ¿Ok? Los 3 primeros se insertan en el tubérculo mayor, el troquíter, y el cuarto, el subescapular, se inserta en el tubérculo menor, en el troquín. Estos 4 músculos, los 3 que se insertan en el troquíter, más el subescapular que se inserta en el troquín, estos 4 músculos conforman lo que se denomina clásicamente el manguito de los rotadores. ¿Correcto? Los 4 músculos, los 3 que se insertan en el troquíter versus el cuarto músculo que se inserta en el troquíter. El manguito de los rotadores. Supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular. ¿Ok? Bastante simple. Luego he dicho que entre los 2 tubérculos, mayor y menor, acá hay un surquito. Este es el surco intertubercular, ¿no? O llamado clásicamente la corredera bicipital. ¿Por qué? Porque por aquí se desplaza la porción larga del bíceps braquial. Y por último, debajo de los tubérculos, esta zona de acá se conoce como el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico del húmero. Entonces, no olvidar que el húmero tiene 2 cuellos, un cuello anatómico que está encima de los tubérculos versus el cuello quirúrgico. Cuello anatómico versus el cuello quirúrgico. El cuello quirúrgico está debajo de los tubérculos. ¿Ok? Muy bien, básico, no olvidarse eso. Y el cuello quirúrgico se llama así porque es el sitio donde con mayor frecuencia ocurren las fracturas acá en el extremo superior del húmero. ¿Correcto? Fractura de cuello quirúrgico. ¿Cuál es la importancia? Recordar que por detrás del cuello quirúrgico hay un nervio que rodea al cuello quirúrgico del húmero. Hay un nervio que está pegado al cuello quirúrgico del húmero. ¿Cómo se llama ese nervio? El nervio axilar. Nervio axilar. O también llamado clásicamente nervio circunflejo. Nervio circunflejo. Es lo mismo. Nervio axilar o nervio circunflejo. ¿Ok? Entonces, vamos a verlo.
este nervio axilar o nervio circunflejo, ¿ok? Por lo tanto, y el nervio circunflejo no va solo, va junto también con arteria y vena. La arteria que lo acompaña se llama arteria circunfleja humeral posterior. Circunfleja humeral posterior. Y la vena se llama igual que la arteria, así que no se compliquen la vida. Por lo tanto, cuando hay una fractura en el cuello quirúrgico del húmero, recordar que el nervio que se lesiona en estos casos es el nervio axilar o circunflejo. ¿Ok? Ya vamos a ver más adelante su importancia. Muy bien, la diáfisis, lo más importante es que en su cara lateral aparece acá una rugosidad con aspecto de una letra V, esa es la llamada V deltoidea, la V deltoidea, o la tuberosidad deltoidea, que es donde se va a insertar un músculo que viene del hombro, el famoso deltoides, Y por último, en su cara posterior, por detrás de la diáfisis del húmero, vamos a ver nosotros por detrás un famoso surco que tiene el nombre del canal de torsión. Canal de torsión, o le llaman ahora pues el surco para el nervio radial. Creo que es bastante obvio, ¿no? El surco para el, ¿por qué? Porque por ese surco que está en la cara posterior de la diáfisis del húmero, por ahí viaja el nervio radial. ¿Me dejo entender? Por lo tanto, cuando hay fractura, ya no acá en el cuello quirúrgico, no, cuando hay fractura acá, en el tercio medio del húmero, en el tercio medio de la diáfisis del húmero, pues el nervio que se compromete va a ser el nervio radial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fundamental. Ya vamos a ver más adelante qué consecuencias trae eso. ¿Ok? Y por último, la epífisis inferior. En la epífisis inferior nosotros vamos a ver 4 elementos. Vamos a ver acá esta formación con forma ovoide, con forma de un huevito, un elipsoide, el cóndilo. Este es el famoso cóndilo. Y acá medialmente más adentro tenemos la famosa tróclea. La tróclea. ¿Para qué sirven el cóndilo y la tróclea? Ya saben ustedes que un cóndilo es una estructura, una formación de aspecto ovoide, ¿no? Elíptica, y una tróclea es una estructura que tiene forma de una polea. ¿Para qué van a servir estos? Para articulación, para articularse con otros huesos, para articularse con los huesos del antebrazo. El cóndilo se va a articular con el radio. Del antebrazo, ¿no? Y la tróclea con el cúbito. ¿Quedó claro? Con el cúbito. Entonces sirve para articularse con los huesos del antebrazo. El cóndilo se articula con el radio y la tróclea con el cúbito. ¿Ok? Perfecto, bastante simple. Y asimismo vamos a ver que más externamente acá al cóndilo hay un cachito, un relieve, que se llama el epicóndilo lateral o epicóndilo a secas, y el que está hacia adentro, hacia la parte interna, el epicóndilo medial, o llamado mejor la epitróclea. ¿Ok? Perfecto. ¿Para qué sirven el epicóndilo y la epitróclea? Para inserción de músculos. Que van a venir de acá hacia el antebrazo. ¿Ok? Hacia el antebrazo. Que son los llamados músculos epicondilios, que los vamos a ver más adelante, y los músculos epitrocleares. Les voy adelantando. Los músculos epicondilios son 6 músculos epicondilios que se insertan acá, y los músculos epitrocleares son 5 músculos epitrocleares. ¿Ok? Bastante simple. Perfecto. Ya les contaba, ¿no? Nervios relacionados. Miren, el nervio axilar o circunflejo pasa por detrás del cuello quirúrgico del húmero. Por lo tanto, las fracturas del cuello quirúrgico del húmero afectan al nervio axilar o circunflejo. ¿Correcto? Segundo, el nervio radial, que pasa pegado a la cara posterior de la diáfisis del húmero por el canal de torsión. Fracturas en el tercio medio del húmero afectan al nervio radial. Y el tercer nervio relacionado es el nervio cubital. El nervio cubital, que es el que inerva la mayor cantidad de músculos de la mano. Es el que inerva el mayor número de músculos en la mano. El nervio cubital
pasa justo por detrás ¿de quién? De la epitróclea. De la epitróclea o epicóndilo medial, como ya lo mencioné, y por un famoso canal que se llama el canal epitrócleo-olecraniano, es un famoso canal por donde pasa este nervio, ¿correcto? Y por lo tanto una fractura de estos elementos podrían comprometer al nervio cubital, que es el nervio que inerva la mayor cantidad de músculos de la mano. Muy bien, bueno, acá por delante este nervio mediano, es como una referencia nada más. Esta es una vista posterior, nervio axilar, ahí está el nervio radial, este es el famoso canal de torsión, ahí lo ven, el famoso canal de torsión, surco para el nervio radial, ¿no? Y abajo el nervio cubital, pasando por detrás de la epitróclea. ¿Okay? Perfecto. Nada más. Radio y cúbito, ambos son huesos largos, ¿correcto? Muy bien. Pero hay un detalle curioso, ¿no? Con respecto al radio y el cúbito. Ustedes pueden ver que ambos huesos son huesos largos, tienen una extremidad o epífisis proximal, ¿correcto? Y una extremidad o epífisis distal. Datos curiosos. La epífisis proximal del cúbito es más grande que la del radio. Pero abajo, la epífisis distal del radio es más grande que la del cúbito. ¿Ok? Otro dato curioso. La cabeza del radio se encuentra en su epífisis proximal. La cabeza del radio. Versus la cabeza del cúbito. La cabeza del cúbito se encuentra en su epífisis distal. O sea, el cúbito está como de cabeza. Estos dos huesos están invertidos. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, elemental. ¿Ya? No se olviden, bastante simple. Perfecto. En el radio, en la epífisis proximal, vamos a ver su cabeza, ya lo he dicho, que tiene forma de un cilindro, de un trocoide, y que se va a articular con la epífisis proximal del cúbito, ¿correcto? Y va a tener acá abajo su famosa tuberosidad, la tuberosidad bicipital, que presta inserción al músculo bíceps braquial. El bíceps se va a insertar abajo en el radio, ¿correcto? En su epífisis inferior, que es más grande, ¿correcto? Vamos a tener acá un cachito, un relieve, un cachito que hace relieve en la cara externa de la muñeca. Esa es la llamada apófisis o proceso estiloides del radio, ¿correcto? Y aquí lo vemos también, acá está girado, este es el proceso estiloides del radio, y en su cara posterior un relieve que se llama el tubérculo dorsal del radio o tubérculo de Lister. ¿Ok? Muy bien. El cúbito en su extremidad superior tiene esta formación que se levanta acá, eso se llama el olecranum. El olecranum es esta estructura, pertenece al cúbito, y es esta parte alta, es lo que está formando el vértice del codo, la prominencia del vértice del codo la forma el olecranum, y este pertenece al cúbito. Por lo tanto, un trauma, una fractura a nivel del codo está afectando al cúbito, no al húmero, al cúbito. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y hacia abajo y adelante del olecranum tenemos esto que es la apófisis coronoides. ¿Estamos de acuerdo? En su extremo inferior, en su epífisis distal, vamos a tener la cabeza del cúbito y su pequeña apófisis estiloides. ¿Ok? Perfecto. Un detalle curioso que también siempre hago notar es que observen que la apófisis estiloides del radio no está a la misma altura que la apófisis estiloides del cúbito. No están a la misma altura. Generalmente la apófisis estiloides del radio es más baja. ¿Cuánto? De 1 a 1.3 centímetros. De 1 a 1.3 centímetros más baja es la del radio. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nada más. Y llegamos a la mano. Como les había dicho, en la mano hay 27 huesos. 27 huesos. Para ello los organizamos. En la mano vamos a tener 3 regiones. La primera región, este es el carpo, luego vamos a tener el metacarpo, y finalmente los dedos, los 5 dedos. ¿Ok? Los 5 dedos. En el carpo vamos a tener 8 huesos. 8 huesos en el carpo. ¿Correcto? 8 huesos. Que están formando 2 filas o hileras. Cabe mencionar que por convención
por convención, el dedo pulgar es considerado el primer dedo de la mano, y el quinto dedo será el meñique. Entonces, en ese orden, el primer dedo es el pulgar, el segundo dedo es el índice, el tercer dedo es el medio, el cuarto dedo es el anular y el quinto dedo es el meñique. En ese orden. Por lo tanto, por convención, en la mano todo debe ordenarse no solamente de proximal a distal, es decir, desde la muñeca hacia los dedos, de proximal a distal, sino también se tiene que ordenar de lateral a medial, de afuera para adentro. Todo debe describirse así en la mano. De proximal a distal, de la muñeca hacia los dedos, y del pulgar hacia adentro, de lateral a medial, porque el pulgar es, por convención, el primer dedo de la mano. Entonces, en ese sentido, he dicho que en el carpo hay 8 huesos y están formando 2 hileras o 2 filas. Una primera fila, que es la fila proximal, y una segunda fila, que es la fila distal. Y los huesos se deben mencionar de afuera para adentro, como lo he dicho. ¿Correcto? La primera fila tiene 4 huesos. ¿Cuáles son? Acá está. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Semipipí. ¿Correcto? Escafoide, semilunar, piramidal, pisiforme. En ese orden. El más lateral, el más externo es el escafoides. Sigue el semilunar, finalmente luego el piramidal, y delante del piramidal está el pisiforme. ¿Ok? Tienen sinónimos. El escafoides también se le conoce como navicular, al semilunar lunatum, al piramidal triquetrum. Al pisiforme se le conoce como pisiforme en todas las nomenclaturas. ¿Ok? Perfecto, simple. Y la segunda fila, vamos a tener en primer lugar al hueso trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. ¿Ok? También tienen sinónimos. El hueso grande se conoce como el capitato y el ganchoso como el jamato. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, simple. Son los 8 huesos del carpo, primera y segunda fila. En el metacarpo tenemos 5 huesos y es muy sencillo. De afuera para adentro también. El primer metacarpiano, el segundo metacarpiano, el tercero, el cuarto y el quinto metacarpiano. Nada más, todos ellos son huesos largos. Los huesos del carpo son huesos cortos. Y finalmente los dedos, solamente el primer dedo tiene 2 falanges, falange proximal y falange distal, solamente el primer dedo, 2 falanges, proximal y distal, mientras que, ¿qué han puesto? Mientras que los demás dedos del segundo al quinto dedo tienen 3 falanges, que se llama falange proximal, falange media y falange distal. ¿Correcto? Falange proximal, falange media, falange distal. O también le puedes llamar la primera falange, la proximal, la segunda falange, la media, y la tercera falange, la distal. ¿Ok? Entonces vamos a tener 8 huesos en el carpo, 5 en el metacarpo, ya serían 13, y vamos a tener, ¿correcto? 14 huesos en los dedos. 14 huesos en los dedos. Porque el primer dedo tiene solo 2 falanges. ¿Ok? Perfecto.